Inicié administración efectivamente, pero al primer semestre de estar en la carrera me picó como las ganas de ser ingeniero. Y en ese momento, estando yo en mi primer semestre, salió el tema de que ya iba a empezar un programa que era Ingeniería de Producción en la universidad. Me estudié de qué se trataba el programa, me pareció espectacular. Me parecía fantástico la cooperación que tenía la universidad con dos universidades alemanas que eran las de Aachen y Bochum, y entonces yo decía, pues me voy a meter en la cresta de la ola, y busqué la transferencia a Ingeniería de Producción. Cuando, entre otras cosas, lo normal es que la gente se pasaba de las ingenierías para administración, eso era como lo que más se acostumbraba. Eso fue en el año 78 administración y en el 79 Ingeniería de Producción. Para el caso de los ingenieros de producción, al segundo año ya se instalaron los primeros laboratorios y eso era como estar uno en lo último en tecnología, eso era fantástico. El ambiente de la universidad era delicioso, era una universidad, y yo creo que todavía han tratado de conservar, es una universidad muy campestre. Yo vivía cerquita de la Plaza del Poblado, me venía a pie desde allá. Terminé Ingeniería de Producción y trabajé mis primeros 2 o 3 años como ingeniero de producción. Fui feliz como ingeniero de producción y después me volví administrador. Yo creo que a uno lo que le queda de la universidad, lo que más lo marca a uno en la vida son los profesores. Nunca se lo he dicho a algunos, pero tengo unas deudas grandes todavía por reconocer en la vida. Por ejemplo, yo empecé a trabajar un año antes de graduarme. Trabajaba y estudiaba a tiempo completo, duro eso. Terminando la carrera estaba exhausto y yo no había hecho mi tesis. Yo la tesis me demoré como casi 2 años en hacerla, pero le debo haber hecho la tesis a 2 profesores. A Sara Luz Bojanini, que era la profesora de la materia en ese momento, y Juan Fernando Molina, que yo trabajando, yo ya había terminado la universidad, mis compañeros se habían graduado y ellos me llamaban fácilmente cada 2 o 3 meses a decirme, ¿qué hubo pues? ¿Cuándo va a hacer su tesis? ¿Cuándo se va a graduar? ¿Cómo se va a quedar sin graduarse? Al profesor no le están pagando por hacer eso, lo hace por su pura mística y apostolado. Es una profesión muy misional, yo les debo muchísimo. Y así pues a cantidades de profesores. No era un tema solamente de liderazgo lo que uno recibió en la educación en la universidad, sino también un tema de principios, valores y filosofía, es decir, donde no siempre el PIG está primero que los principios, el valor del bien común, del interés público, de la verdad, y eso es algo que uno empieza a codiarse con eso en la universidad. Uno se acuerda más de las cosas que son como curiosas de la vieja época. Un salón con perforadores para perforar las tarjetas de programación, de computadores. Habían buses para que los estudiantes que hacían rutas hacia Laureles, hacia el Poblado, etc. La avenida regional, la del Río, era una carreterita destapada y había un puentecito colgante que pasaba hacia la autopista al otro lado del río y pues algunos llegaban en bus allá y pasaban por el puentecito colgante. El sitio, digamos, de mi generación por excelencia era Junín. Y ahí uno conocía, digamos, tenía la oportunidad de conocer a las personas de todas las carreras y etcétera. Entonces Junín pues era como el sitio de encuentro. Se vuelve imborrable, por ejemplo, para uno de la universidad, el crecimiento y el desarrollo en infraestructura, que empieza con los laboratorios, pues fue lo que me tocó a mí al principio, pero después la biblioteca, yo creo que marcó un corte en la universidad en ese tema de infraestructura, la adquisición del lote de los guayabos, la arborización, ese ambiente natural que tiene el campus, ha logrado que la universidad, siendo absorbida, digamos, por la ciudad, por las edificaciones, antiguamente estaban las afueras, hoy en día están totalmente rodeada de edificaciones, hace que el campus de la universidad sea un campo lleno de naturaleza y muy agradable para estar en él. Cuando yo empecé a trabajar, que fue en el Colombiano, estaba montando la planta de Envigado, llegó maquinaria nueva, venían algunas maquinarias de Europa, otras de los Estados Unidos, unos equipos de última generación. Y entonces imagínate que eso para un ingeniero de producción es como que lo hubieran llamado a otro que vaya a trabajar a la NASA. O sea, a mí me parecía espectacular, además un proceso de producción mágico, hermosísimo. Y para el montaje de los equipos acudí a la universidad en su momento para algunas pruebas de laboratorio, de resistencia, para algunas modificaciones de algunas piezas que tocaba hacer la modificación, y los equipos de acá, de los laboratorios, ya eran espectaculares, los profesores eran muy buenos y entonces con ellos tuve como esa relación, y después pues en otros momentos tuvimos la oportunidad de rodearnos de la universidad.
Yo diría que la universidad lo que tiene, de lo que le queda a uno para el futuro, las herencias que uno tiene para el futuro, es una universidad que tiene muy clara como la impronta de lo que es el eafitense. En muchos sentidos, es una universidad abierta, muy abierta. Es una universidad deliberante, donde la gente puede deliberar y donde la rectoría ha propiciado mucho eso, ese ambiente deliberante. Y me parece mejor propiciarlo que no propiciarlo. Por lo menos en lo que he percibido yo, la honestidad, como la rectitud, innovación, conocimiento y ciencia, que ha sido algo que la universidad ha promovido mucho y se vuelve parte, digamos, de lo que es el espíritu de la gente de la universidad. Yo creo que eso es algo que hay que construir sobre eso, pero es imborrable. Pero eso es de las cosas lindas que uno ve, que la universidad es una entidad viva que evoluciona y se amolda a las circunstancias. Y eso es lo que hace lindo esta universidad, que ha sido vibrante, se desarrolla, crece, respetuosa con todo, respetuosa con los pasados, respetuosa con la gente del presente. Es una universidad pues, que uno la lleva en el alma. Recuerdo que fue tal vez una llamada de Juan Luis Mejía a invitarme a formar parte del consejo, y eso sí es como la llamada más especial que le puedan hacer a uno en la vida. Yo creo que para cualquiera, ser miembro del Consejo Superior de la universidad de uno, que uno quiso con toda el alma, que le debe tanto, es no solamente es el honor de uno devolverle a la universidad lo que la universidad le dio a uno, sino que es que también he tenido unos compañeros en el consejo de los cuales también he aprendido mucho, seres humanos pues impresionante. El doctor Nicanor Restrepo, que era un ser humano integral, era un filósofo realmente más que cualquier otra cosa. Compartir con él era fantástico. Yo no conocía bien al doctor Álvaro Uribe Moreno antes de la universidad. Era un hombre impresionante. Compañeros como José Alberto Vélez, Jorge Londoño, David Escobar, si bien es más joven que uno, yo digo que es una persona que tiene muchos años para adelante en su cabeza, es una persona que yo admiro profundamente. Yo entro al Consejo Superior, era un sitio donde se discutían básicamente como lineamientos de tipo estratégico de la universidad, aunque en algunas ocasiones había como coincidencia de las responsabilidades del Consejo Superior y el Consejo Directivo, pero el Consejo Superior era más como de temas de proyección estratégica de la universidad. Con relación al sistema de gobierno de la universidad, pues ha tenido una transformación también súper interesante. En los últimos tiempos se reguló, por ejemplo, la permanencia de los miembros en el Consejo Superior, en el Consejo Directivo, etc. Con relación a la estructura, la operatividad de los comités no es muy vieja. Eso es algo que adoptó la universidad y hace que sea muy moderno. Para uno como consejero es súper bueno, porque a veces en un consejo donde participan tantas personas, 25 personas, pues en una reunión de esas, si sean de día entero, a veces no es tan fácil, digamos, participar en detalle en las cosas. En cambio, en los comités sí logra uno hacerlo. Entonces son dos cosas que se complementan supremamente bien. He tenido la oportunidad de participar en el comité financiero, en el comité de auditoría y riesgos, en el comité de ética. Eso es una forma, digamos, de uno poder participar más a fondo, digamos, en los aportes que uno puede hacerle a la universidad. La universidad creo que era más cerrada cuando yo empecé en la participación, digamos, de estudiantes y profesores. Esos órganos, por lo menos, yo no los reconocía. Lo único que yo conocía era un órgano como de contraparte, que era el Comité Central de Base. Eso era como decir casi que el sindicato de los estudiantes. Pero, digamos, no había, digamos, esa relación que hoy en día existe. A mí me ha parecido fantástico, pues. Lo primero es que se encuentra uno con unos estudiantes que participan y aportan mucho. Me llama mucho la atención que en este momento la mayoría de los representantes son de la Escuela de Derecho, que no era la escuela originaria de la universidad. O sea, me parece fantástico, pues. Pues son unos jóvenes con los cuales compartir es delicioso. Son personas muy desprevenidas, muy abiertas, muy deliberantes, muy participantes, me parece muy chévere. Los profesores, pues ni se diga también. La relación de la universidad con esos dos grupos de interés que son tan importantes la veo más cercana de lo que ha sido en cualquier otra época, impresionantemente cercana.
La universidad, en el tema de formar en liderazgo, ha sido parte, digamos, de su espíritu siempre, no ahora, sino desde antes. Le abrían a uno espacios para eso, digamos, en la época nuestra había varios grupos en los cuales uno podía participar, IESEC, por ejemplo, y hoy en día hay mucho más que en aquella época, pero eso le permitía a uno tener esa formación. Es que la universidad propiciaba, digamos, la actividad extraacadémica, conciertos o conferencias, etcétera, y eran momentos en los cuales uno se podía formar, y para mí eso fue súper importante. A mí me parece fundamental, entre otras cosas, de alguna manera uno forma una sensibilidad en eso, porque es que la formación del ingeniero, la básica es muy de matemáticas, números, física, química, etcétera, pues mucha física. Pero digamos, en el tema de las humanidades, tuvimos unos profesores de humanidades fantásticos, pues. Y el tema del acercamiento a la música, que ya me tocó muy a lo último, fue maravilloso. De hecho, yo he sido un aficionado por la música clásica. Integro la Junta Directiva de Medellín Cultural y yo creo que todo eso se lo debo, digamos, a ese ambiente de la universidad que permitió que uno se formara en eso. Cuando yo me retiro del colombiano, tomo la decisión de dedicar, ojalá todo mi tiempo, tanto como sea posible, al servicio de la comunidad, aprovechando, digamos, esa posibilidad de lo que logré aprender y conocer durante tanto tiempo. Y entonces, hoy en día, estoy a la cabeza de la Fundación Fomento de la Educación Julio C. Hernández, donde nosotros tenemos un proyecto educativo en La Pintada, donde básicamente lo que buscamos es darle herramientas de formación a los jóvenes para el trabajo, herramienta para el trabajo, programas de técnicas y tecnologías. Tenemos alrededor de 350 muchachos allá estudiando y han pasado por allá y se han graduado entre 1.500 y 2.000 jóvenes. Es una labor muy linda que la logramos por un esfuerzo conjunto de muchas entidades. Es otra cosa que lo que hace que esto sea muy potente. Nosotros no trabajamos solos, tenemos una alianza, por ejemplo, con Confama, tenemos una alianza con el CESDE muy grande, con AFI tenemos el programa Ciencia entre Montañas, tenemos otro programa que se llama Surotec, donde estamos formando jóvenes en desarrollo de software y ahí nos ayuda Nodo, Globant, Fundación Grupo Argos. Trabajamos mucho con otras fundaciones, la Fundación Fraternidad Medellín, Sofía Pérez de Soto, Aurelio Llano, Oro Molido, en fin. Hemos trabajado con la Universidad de Antioquia, el SENA, es decir, el papel que nosotros hacemos es juntar voluntades para conseguir el resultado que estamos teniendo allá. Entonces dedico una parte del tiempo importante en eso. A Medellín Cultural, es una entidad a la cual adoro, que trabajamos básicamente por la cultura en Medellín. Es el operador del Teatro Metropolitano, pero desarrollamos un montón de programación cultural donde hemos logrado hacer cosas también parecidas a lo que hace la universidad. Nos hemos ido abriendo, que no sea solamente música clásica tradicional, sino a otro tipo de géneros, pues darle la oportunidad. Hemos hecho un trabajo interesantísimo. Apoyo otra serie de entidades en la Junta, pero básicamente todo de servicio social. Con relación a los desafíos y los retos de futuro, en el tiempo que yo he estado cercano a la educación, creo que este es el momento de más cambios grandes y trascendentales en la educación hacia el futuro, que los aceleró mucho la pandemia y básicamente vienen de la mano de la virtualidad y de lo que es la inteligencia artificial, etc. A mí me parece que en la formación del ser humano la presencialidad va a ser insustituible. Yo todavía creo que es absolutamente insustituible. Entonces el gran reto es conciliar ambas cosas. La universidad como ser vivo, como lugar donde se forma el individuo, es algo que va a haber que conciliar y yo creo que ese es el gran reto de la dirección de la universidad hacia el futuro, conciliar esas dos cosas para permitir que haya una sostenibilidad y un crecimiento pues, en los años que se vienen. Un mensaje que uno quisiera decirle a estas generaciones nuevas que vienen formándose: nunca se abstengan de hacer cosas que puedan hacer en el momento o de hacer los mayores esfuerzos posibles para conseguir lo que puedan conseguir hoy y que en el futuro se puedan arrepentir de no haberlo hecho. Eso es un proceso que nunca debe parar. Nunca se abstengan de continuar estudiando y formándose, porque la vida pasa y no tiene reversa. Y nunca crean que no van a haber recursos para eso. Siempre se van a encontrar los recursos siempre y cuando la gente sea recursiva y persistente. La formación tiene que ser continua, permanente. Creo que cada vez el mundo cambia más y lo que uno aprendió ayer es muy distinto a lo que puede aprender o necesitar hoy.
Este año termino mi participación en el Consejo Superior de AFIT. Me voy a ir con una gratitud enorme. Es que la universidad me permitió no solamente estudiar acá, sino acompañarla en eso, lo cual fue fantástico. Y me parece que lo que queda acá es un cuerpo dinámico y potente para el desarrollo y la educación de la ciudad. Me siento muy satisfecho de haber podido formar parte de eso. Yo amo esta universidad con toda mi alma, pues la defiendo a morir.